El narcotráfico, las drogas, el tráfico de drogas, etcétera, ha dado lugar a muchas películas y series muy exitosas. Y hoy vamos a hablar de dos de esas películas que más han dado que hablar en los últimos tiempos, o que mejor podemos decir que han retratado ese tema tan importante y tan crucial en la vida, por ejemplo, aquí de Estados Unidos y en realidad de todo el mundo, porque la violencia que la rodea es muy grande. Traffic y Sicario, dos peliculones que vamos a enfrentar de alguna forma para ver cuál es la mejor. Empiezo por Traffic, esta película del 2000 que se llevó 4 Oscars, ninguno se llevó Sicario, cosas que ocurren, eran otros tiempos, yo creo que ahora Traffic no se llevaría ningún Oscar. Una película de Steven Soderbergh, como digo, del 2000, con un gran reparto, con actores muy importantes y otros que estaban empezando a emerger importantes y que han dado mucho juego desde entonces, y que narraba básicamente en primera persona y con varias perspectivas distintas, en 4 historias más o menos entrelazadas, el mundo de las drogas, especialmente el del narcotráfico, con un Michael Douglas que sería una especie de primera figura de Estados Unidos a la hora de enfrentarse a las drogas, recién electo, y que, digamos, pues con lo novato que es en ese cargo, pues se cree capaz de frenar él solito ese tema y se va a encontrar con muchas realidades, tanto como que hasta su hija pues consume drogas incluso duras y que va a bajar a los infiernos por culpa de las mismas. El personaje de Benicio del Toro, que va a ser el papel quizá el que más luzca de la película, que va a estar al otro lado de la frontera en México, entre la violencia de un cártel de otro, la traición, venderse a la policía y demás, una historia muy interesante. Y también, por ejemplo, el de Catherine Zeta-Jones, que va a ser la esposa que no sabe nada de un auténtico jefazo de la droga al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, que vive como Dios y que, digamos que, pues como esos casos de corrupción, no sabía nada y va a tener que involucrarse por completo para, entre otras cosas, salvar a su marido de la cárcel y sacar adelante a su familia. También tenemos, por ejemplo, a Don Shield haciendo de otra de las historias más interesantes, un policía que está día a día en la calle combatiendo ese narcotráfico. También, por ejemplo, papeles como el de Dennis Quaid haciendo de un abogado, etcétera. Un título que toca todas las ramas, casi podremos decir, del narcotráfico de drogas, en un momento en el que, por supuesto, era muy importante y ahora, pues más o menos, vendría a ser lo mismo. Y que intenta más o menos mancharse las manos en el problema en sí, intentar también buscar un poco la respuesta y el qué podríamos hacer o qué se podría hacer como sociedad o como distintos estamentos para combatir un problema que, a la hora, la verdad, sobre todo la parte final de la película, no acaba de ser tan buena película como puede parecer al principio, porque el final es como muy edulcorado, como muy bien queda con todos y no acaba de mojarse tanto con el tema, con un discurso, vamos a decir, más contundente sobre ese tema tan especial, digamos, como puede parecer al principio. Un film que va a llamar mucho la atención con, por ejemplo, su fotografía, y también con un aire como muy al documental, de cámara en mano y demás. Una fotografía que a mí, la verdad, sinceramente, creo que seguramente en su momento pues gustó mucho, se ensalzó muchísimo. Claro, es una fotografía que no tiene nada que ver con la que vemos habitualmente y que le da, pues como digo, ese pozo a documental que puede ser interesante, pero que para mi gusto es demasiado exagerado. O sea, ese tono azulado, exagerado, azulado, que parece que han hecho mal el balance de blancos en la cámara con las, digamos, la versión de los Estados Unidos o de ciertas partes de Estados Unidos, con el tono anaranjado, amarillento, marronáceo que vemos cuando estamos en México, que a ratos incluso es hasta molesto, y que es algo que se ha visto bastante, por ejemplo, en otras películas de Steven Soderbergh, como por ejemplo incluso en aquella de Erin Brockovich, aunque no tan exagerado. Aquí era como un poco, venga, a pasarnos, ¿qué demonios? Ya que nos ponemos, vamos a dejar claro que vamos a hacer una fotografía diferente y llamativa, y creo que en su momento seguramente llamó mucho la atención, pero creo que al final es lo que peor ha envejecido de la película. ¿Le da un toque diferente? Sí, pero tampoco es que, para mi gusto al menos, aporte nada. Película que se llevó 4 Oscars, incluido por ejemplo dirección o montaje, no se llevó mejor película. Y ya digo, esta película ahora mismo no sé yo si tendría ese galardón o esos galardones tan importantes o esa relevancia, pero quizá a la hora de la verdad ha envejecido mal en algún detalle. Yo creo que se queda un poco al margen. Es como que vamos a exponerte el problema al espectador. Señor espectador, te vamos a exponer los problemas que hay alrededor de las drogas, por si no lo sabes todavía. Más o menos las distintas visiones que podemos tener alrededor de lo que es el narcotráfico, y tú ya sacas tus conclusiones, tú sacas tus discursos, tus posibles soluciones, tus condenas a este o al otro, y ya está. Y creo que hubiera sido un poco más interesante ser más valiente, más contundente. Además es una película que quizá ahora lo ves con los ojos de los 2021 y le falta algo de chicha, algo de fuerza, de acción, por ejemplo. En fin, todo lo que rodea al narcotráfico, a la policía, la lucha contra el narcotráfico, hoy en día se ha explotado muy bien, por ejemplo, en series o en otras películas de acción, y aquí todavía como que no era tan importante o el director no le da tanta importancia. Y quizá es algo que ahora cojea un poquito más.
Sigue siendo una buena película que narra muy bien muchas cosas de esta temática o esta problemática tan importante. Además, con buenos actores, buenas historias, esa idea de que se entrecrucen varias historias siempre tiene mucha potencia, pero quizá el paso del tiempo le ha ido perjudicando muy poquito a poco. De hecho, es una película que, aunque sigue teniendo ese aire casi misticismo de película de culto, yo creo que está muy olvidada para mucha gente o para el público en general, lo cual no suele ser buena señal. Aún así es buena película, interesante en muchos detalles, por ejemplo, el arco de transformación de algún personaje, cómo va cambiando el personaje a Michael Douglas sobre esa especie de comerse el mundo para combatir las drogas, y después de ver lo que le ocurre a su hija, como que ya tiene un discurso mucho más de los pies en la tierra. O el de Catherine Zeta-Jones, que quizás es el personaje que más se transforma en la película, porque al principio, ya digo, es una mujer de narcotraficante que vive muy bien, pero que no hace preguntas. Digamos que su marido la va muy bien con sus negocios y ya está, aunque sea un poco raro, un poco turbio o huela raro, ella no se hace preguntas, vive como Dios con su hijo y demás, por lo tanto, ¿para qué va a hacer preguntas? Y cuando ya le encierra a la cárcel y se destapa todo el jaleo, se mancha las manos tanto como el marido o más, lo cual es curioso y también es interesante, no sé si para bien o para mal, creíble o no creíble, pero es la sensación de que cualquiera en su lugar podría hacer lo mismo, o que una vez ya metido en ese jaleo, pues casi que te contamines fácilmente de la violencia y todo lo que rodea a este mundillo. Es interesante y hace que sea posiblemente el personaje más rico de la película, aunque también el de la actuación de Benicio del Toro sea el que más destaque en muchos detalles. Película que merece la pena revisionar con los ojos de ahora, aunque creo que ha perdido algo de fuerza de garra que podía transmitir en su día. Aún así la pongo buena nota, la voy a dejar en un 7,75, 7,5. Quizá esperaba un poquito más ahora al revisionarla, pero aún así sigue teniendo bastante importancia. Contratamos a hombres que no tenían nada que perder para el transporte durante 3 años. Te aseguro que sueño con eso, con arrastrar a los peces gordos. Y ahora paso a otra muy distinta, Sicario, que también narra muy bien esta temática de la problemática del narcotráfico en estos tiempos, curiosamente también con Benicio del Toro. El versus no es Benicio del Toro, el versus es de 2 películas de narcotráfico. 2015, como digo, con Denis Villeneuve, director que ahora está de plena actualidad gracias a Dune, y que, ya lo dije el otro día cuando hice el ranking de su filmografía, para mi gusto es su mejor película, es la que más me gusta, la que más me engancha, la que más me interesa, porque además es una película de mucha fuerza, que tiene momentos muy potentes, muy brillantes, y en cuanto a espectáculo también tiene, quizá sea su película más redonda en ese sentido, porque además, curiosamente, a pesar de que es un director que suele tener películas largas o incluso de tempo lento, esta tiene bastante ritmo y es de las más cortas, apenas llega a las 2 horas. Otra vez con un gran reparto, con Emily Blunt haciendo de protagonista, además muy especial, un protagonista que va a ser como el ojo del espectador medio, o sea, digamos que el espectador es Emily Blunt, y a partir de ahí todo lo que sea en la película, todo el discurso, toda la narrativa, todo lo que va a ocurrir en torno al personaje, es como que tratan al personaje como al propio público. El espectador se va a implicar por completo con Emily Blunt, ahora hablaré más de ese detalle, pero también con personajes muy chulos, como por ejemplo el de Benicio del Toro, que va a ser ese sicario, vamos a decir, más o menos, que daría título a la película, que también va a estar en la segunda entrega, y que pues está básicamente en la película, va a pasar, y lo vamos a ir viendo muy poco a poco, vamos a ir sabiendo su historia muy poco a poco, por venganza. Y con un Josh Brolin, que siempre es un actor que luce muy bien, aquí la verdad es que me gusta mucho, y aquí está estupendo, porque es un personaje muy curioso, parece que está siempre como en unas vacaciones, en una misión que se van a no sé dónde, cuando están interrogando a un narco, toda la relación que va a tener con Emily Blunt y con esa especie de ayudante o de mano derecha que tiene esa protagonista, que va a ser el actor Daniel Kaluuya, un actor que ha ganado el Oscar recientemente, y que es un personaje muy curioso porque sigue un poco la voz de la conciencia, no solo del personaje protagonista de Emily Blunt, sino también del propio espectador, es el pepito grillo de la película, y con un toque sobre todo muy potente en lo que sería la violencia. No es una película que muestra una violencia explícita tremenda, ya lo hemos hablado muchas veces con Denis Villeneuve, ni siquiera en esta película va a ser un director explícito en cuanto a violencia, aunque sí que va a ser su película más violenta, hay momentos muy bestias, pero que se transmite más por, no sé, sonidos, música y demás, que por las propias imágenes. Aquí un director que hubiera querido explotar la base, digamos, de sangre, de vísceras y demás, se habría forrado, porque es que era tremendo lo que podía haber sacado, y Villeneuve lo hace con mucha elegancia. A mí es un detalle que a mí me gusta bastante. Creo que no hace falta salpicar la pantalla de sangre para
transmitir violencia. Y esta película tiene un poder en ese sentido tremendo sin mostrar gran cosa. La escena del comienzo es muy fuerte, pero tampoco es que sea una cosa que deja al espectador mareado de lo que ve, sino que se transmite una fuerza tremenda por las imágenes que es muy espectacular. Además, la banda sonora de Jonas Johansson, que en paz descanse, porque es un compositor que dejó mucha huella con el bueno de Villeneuve, es muy especial, es muy sutil en muchos detalles, pero siempre está presente en momentos clave de la película y es muy potente. Se va a notar mucho, sobre todo en esa secuencia que es la que más posiblemente brille toda la película, que es ese viaje a los infiernos con la escena de Ciudad Juárez. Toda la escena es potentísima y muy bien acompañada conmigo con la banda sonora. Ese viaje en helicóptero con ese paisaje que va a cambiar poco a poco y que va a seguir a esa caravana de vehículos oficiales estadounidenses por esas calles tremendamente violentas de Ciudad Juárez, la frontera incluida, y que va a acabar con una escena muy violenta. La única gran escena de verdad de acción de la película, con ese intento de tiroteo en la frontera, que es una escena muy potente y muy fuerte. Además, creo que lo más fuerte de la escena, lo más potente de cara al espectador, ya no es lo que ocurre alrededor, o la música, o cómo está filmada en cuanto a lo que se ve, sino cómo lo vemos. Prácticamente el realizador nos mete por completo de lleno en los ojos de esa protagonista, que ya digo, Emily Blunt es el espectador, o el espectador es Emily Blunt. Todo lo vamos a ver con sus ojos, incluso con su inocencia en muchos detalles, con su desconocimiento del problema que hay, con ese desconocimiento de, por ejemplo, la violencia que hay al otro lado de la frontera. Es una agente del FBI experimentada. De hecho, al principio de la película parece que es un personaje muy poderoso, que está muy segura de sí misma, que sabe moverse muy bien en el escenario que tenemos al principio, un asalto a una casa con el importante riesgo que eso conlleva, y al final vamos a tener casi a una chiquilla llorando porque no sabe ni dónde se ha metido, ni lo que va a poder hacer a partir de ahora, o el horror que le rodea en ese mundo en el que se ha metido y en el que supuestamente ya estaba experimentada. Es algo muy interesante porque es como que la película nos traslada a un escenario que más o menos, todos medio pensamos que sabemos o que conocemos. Es bueno, sí, el narcotráfico, la frontera, los narcos, la gente que muere por el camino, la lucha que hay entre varios bandos de narcos más fuertes por la lucha del poder, el combate que hay entre el gobierno o el ejército o las fuerzas del orden con esos narcos que intentan inundar las calles de drogas. Más o menos todos nos la damos como que lo sabemos, ¿no? Pero aquí nos sumergimos por completo, a través de los ojos de esa inocencia del personaje de Emily Blunt, por completo en un mundo terrible. O sea, la escena de Ciudad Juárez, sin mostrar algo muy bestia realmente, se transmite una fuerza visual impresionante, ¿no? Todo lo que rodea la escena, ¿no? Esa sensación de, madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Estamos metiéndonos en una auténtica jungla. Y todo a base de retazos muy sutiles, ¿no? A una palabra por aquí, a una conversación por allá de uno de los personajes, Josh Brolin por aquí, el personaje del Toro, que básicamente es un personaje que casi no habla en la película al principio, no tiene por qué decir nada, y Emily Blunt le hace muchas preguntas y las respuestas son todas muy ambiguas y muy... No preguntes, que no te voy a decir nada. Y poco a poco vamos a ir viendo esa realidad, ¿no? Esos cadáveres colgados bajo de un puente, esa sensación de estar rodeados de policía por todas partes, armados hasta los dientes, y sentirte más inseguro que nada, porque te están transmitiendo que cualquier policía de esos puede ser perfectamente un traidor y apuñalarte por la espalda. De hecho, hay un policía que lo intenta y Emily Blunt tiene que actuar. O esa sensación que hay en el atasco que hay en la frontera, de que, madre mía, es que no sabemos ni por dónde nos van a venir los peligros. Puede venir en cualquier lugar, en cualquier rincón, en cualquier coche. Eso está muy bien conseguido en la película por parte de la dirección de Villeneuve. Esa sensación de desbordamiento absoluto. Pero ¿qué es? ¿Dónde nos hemos metido? Salgamos de aquí cuanto antes. De la violencia exagerada que se transmite en la película con estos narcos es impresionante. Porque además la película básicamente se va a ceñir a una idea que creo que es muy interesante. Es muy terrible, pero muy interesante, y que es la que nos va a transmitir el propio Josh Brolin al final de la película. Le va a transmitir a Emily Blunt y por tanto también al espectador, que mientras el 20% de la población estadounidense no deja de consumir drogas, lo único a lo que podemos aspirar básicamente es al tener al mejor o al menos malo de los escenarios. Es decir, que el grupo narcotraficante más poderoso sea menos malo que el anterior, o que no haya una lucha a muerte entre dos grupos, porque entonces la violencia será mucho mayor tanto para México como para Estados Unidos. O sea, el mal menor es lo máximo a lo que se podría aspirar, salvo que, como dice Josh Brolin, creo que muy acertadamente, la gente deje de consumir, porque claro, al final, el tema del narcotráfico, ¿por qué existe? ¿Por qué hay tanta lucha
por el narcotráfico y demás? Pues porque es un negocio extremadamente, pero mega muy rentable. Y claro, la gente lo consume. Si no hubiera consumo de drogas, no habría narcotráfico y por tanto no habría violencia y todo lo que hay detrás. Es un discurso muy interesante porque en el fondo la gente es culpable de lo que ocurre. Es como que, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Si al final el consumo de drogas hace que haya narcotráfico y el narcotráfico haya que haya violencia, vosotros sois los culpables. No los narcotraficantes o la falta de seguridad o yo que sé qué. Y creo que además que a diferencia de Traffic, aparte de que es una película más espectacular, más potente, más impactante en muchos detalles, también han pasado muchos años y quizá es otra visión más del siglo XXI, es una película que se moja mucho en un discurso en el que no se queda al margen y no te dice, mira, allá sacas tú tus conclusiones, yo te expongo los hechos y tú sacas las conclusiones que quieras. Piensa por esto, por lo otro, piensa lo que quieras. No, Villeneuve nos muestra un escenario terrible en el que no hay otra que mojarse y decir, madre mía, es que realmente es así, el mundo actual es así de terrible. Solo podemos aspirar a el mal menor o a la violencia más pasable, más, bueno, decente, e incluso además con ese extra, incluso hasta la película acaba con ello, de que, bueno, al otro lado de la frontera, pues primero, que no todos los mexicanos son narcotraficantes peligrosos, lo cual es muy interesante porque te resta esa posible idea de discurso buenista hacia los americanos y malo hacia los inmigrantes o la gente que entra por la frontera. Hay algún inmigrante que ayuda al personaje de Benicio del Toro en un momento dado y por supuesto también la idea de que todo el que viene de allí es malo y nos va a traer drogas y violencia y no sé qué. Es un tema muy sutil que está en la película pero que se percibe. No es un discurso contra los mexicanos o contra los que vienen del otro lado de la frontera, sino que digamos que hay de todo. Lo que pasa es que a veces también al otro lado de la frontera la situación es tan terrible, en este caso Ciudad Juárez, que claro, el que ahí no tenga 50 armas bajo el colchón, pues no va a sobrevivir, o el que no sea muy espabilado, o el que no se meta en el narcotráfico de alguna forma, no va a sobrevivir. De hecho, hay un momento muy interesante en la película, que pasa muy desapercibido, pero que está ahí, en el que una especie de colega del pasado de Benicio del Toro le dice que él está viviendo ahora con su mujer y no sé qué, y con una hija o algo así, en Monterrey. Y la respuesta de Benicio del Toro es muy interesante. Ah, bien, Monterrey, mucho más tranquilo. Claro, no todo México es violencia, ni todo México es narcotráfico. Esa zona de la frontera, curiosamente, frontera con Estados Unidos, es la violenta porque es donde pasa más el narcotráfico. Y por supuesto con esa escena final que es tan impactante, con Del Toro pues haciendo esa venganza muy dura, porque no deja de ser un personaje que de alguna forma ha ido conectando a su manera con el espectador, aunque siempre ha estado muy distante, como con el personaje de Emily Blunt, distante con ella, distante con el espectador, pero como que se le va cogiendo respeto, ¿no? Y al final participas mucho de su juego porque lo que le ha ocurrido es muy terrible. Pero claro, él le paga al narcotraficante con la misma moneda. Es muy difícil comprar algo tan bestia como lo que hace Del Toro al final, que no deja de ser pues lo peor de lo peor. Has caído al fondo del fondo que cayó tu enemigo y por el que le estás clamando venganza. Una escena muy bestia y que además te habla de una forma muy triste pues del tipo de personaje que es Del Toro y del tipo de personajes que se crean en torno a esta historia que es la película, donde al final, pues como digo, Emily Blunt prácticamente acaba abrazándose a sí misma llorando porque ha visto la mierda que hay en ese día a día y que aunque sea una gente, vamos a decir, experimentada, incluso en el campo, en el día a día, en la calle, con el tema del narcotráfico, no sabe ni de lejos lo que ahí se mueve. Y cuando se mueve entre los personajes de Del Toro, de Brolin, los soldados, no sé qué, es que es como una novata. Y es algo muy impactante porque se siente, ¿no? Se ve que ahí no encaja ni de lejos. Esta es la tercera vez que la veo. Cada vez que la ves le sacas más lecturas y más cosas interesantes. Creo que es el mejor ejercicio de Villeneuve de cine, aunque hay otras muy buenas de él. Pero transmiten una riqueza de cosas con las que escudriñar que es impresionante. Y además creo que la idea de no caer en el discurso buenista de esto, del discurso fácil de lo otro, o como hace Soderbergh en Traffic de exponerte los hechos y allá tú con tus conclusiones, sino que te los pone la cruda realidad. Y oye, mira, esto es lo que hay. Y si creías conocer el mundillo de las drogas o del narcotráfico o de la frontera, prepárate que lo que te voy a enseñar es mucho más fuerte y probablemente sea todavía más bestia de lo que se narra en la película. En fin, me parece que un película impresionante y que creo que cada vez tiene más enteros y más fuerza y más importancia.
Es mi favorita de Villeneuve y es una película impresionante y la tengo que poner un 9,5 porque es una película casi impecable con una cantidad increíble de cosas. De hecho, ahora, en cuanto acabe el vídeo, quiero ver los making of porque quiero ver también, por ejemplo, cómo se rodó ese supuesto Ciudad Juárez, que seguro que no es Ciudad Juárez, pero está muy bien conseguido, está la frontera y demás está muy bien logrado, cómo se hizo todo esto, porque la verdad es que es una película que tiene, una vez más en el caso de Villeneuve, esa escenografía espectacular y potentísima que siempre transmite sus películas y que aquí no podía faltar. Cada día al otro lado de la frontera matan a gente con su bendición. Encontrarlo sería como descubrir una vacuna. Así que nada, le doy la victoria claramente y para mi gusto muy contundente para Sicario, aunque Traffic sigue siendo buena película. Y ahora os queda a vosotros dar vuestra opinión sobre una o sobre la otra, o sobre quién gana. Y parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.